¿Qué tal, tóxicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Weekly, el primero de este 2026, que llevábamos unas cuantas semanitas de vacaciones. Hombre, que han venido muy bien, la verdad. Se han notado y se han sentido. Espero que hayáis pasado muy buenas fiestas, que hayáis empezado muy bien, con muy buen pie este 2026. Y nada, retomamos el podcast con noticias de los festivales nacionales de los distintos países. Como llevamos eso, 2 semanas, 3, 2 y pico, sin noticias, pues ahora quizás estamos un poco reoxidados y, por ejemplo, vamos a hablar de cosas del Benidorm Fest y dices, uy, pero pues sí, amigo, porque es que, claro, las canciones salieron el 18, pero va a estar bien, porque así nos vamos a poder poner al día. Muy bien, pues vamos allá con noticias de España. Radio Televisión Española revoluciona el Benidorm Fest 2026. Vamos a tener final multitudinaria y más sorpresitas. Nos han presentado ya por fin las canciones. Nuestro último podcast fue el del 17 de diciembre y nos las presentaron el 18. Ya las conocemos todos, ya las hemos debatido todos. Creo que no hace falta que te lo recuerde, pero bueno, si te has despistado, pues que sepas que las canciones del Benidorm Fest ya se han presentado oficialmente, pero tenemos un cambio drástico en la mecánica de este año. La gran final del 14 de febrero contará con 12 artistas. Se van a clasificar 6 de cada semifinal. Han hecho también el reparto de semifinales. Han anunciado ya quiénes van a participar en cada semifinal. Creo que lo teníamos en un gráfico por aquí. Aquí lo tenemos. En la primera semifinal, la del 10 de febrero, van a participar Dora y Marlon Collins, Greg Taro, Ethan Jonas, Kenneth Kitai, Luna Key, María León con Julia Medina, Mikel Herzog Jr. y Tony Grox con Lucy Callis. Y en la segunda semifinal, la del 12 de febrero, participarán Asa, Atiat, Danny J, Funambulista, Q Minerva, Mayo, Miranda y Baila Mamá, Rosalinda Galán y The Kinkies. Pero también se han creado 2 nuevos premios, unos nuevos incentivos. Primero se ha creado el premio Spotify, que va a ser independiente del ganador del Benidorm Fest. Y van a ser premios totalmente independientes y que se elegirán también de forma independiente. Este premio de Spotify, pues bueno, pues habrá gente de Spotify relacionada. Al final, el premio es grabar en los estudios de Estocolmo de Spotify una Spotify Session, un Spotify Single. No sé si los habéis visto de vez en cuando, pues son como singles especiales que se graban solo para la plataforma y que además Spotify les hace promoción. Entonces yo creo que es un premio bastante interesante, bastante jugoso y que puede apetecer mucho a los artistas, ¿no? Pero también un acuerdo histórico con Univision. Se ha confirmado pues, que uno de los 18 artistas del Benidorm Fest viajará a Miami para promocionarse pues, por allí en la cadena de Televisa Univision, y va a grabar un single con un productor, eso ya no han dicho el nombre, de primerísimo nivel de allí de Miami, ¿no? Entonces, pues como forma de promoción en América, la verdad es que está muy bien. A nivel del festival, también anunciaron que lo que es la semana del Benidorm Fest arrancaría el 7 de febrero con la inauguración oficial y que al día siguiente, el día 8, los fans tendrán una cita en la firma de discos del Centro Cultural de Benidorm. Así que si estás por allí y quieres conocer a los artistas y que te firmen un autógrafo, pues ya sabes, el 8 de febrero. Otra de las noticias que han compartido es el adiós al micrófono de bronce. Vuelve la sirenita de oro del Festival de Benidorm,
con un rediseño, cosa que ya, pues esto, en la promoción del propio Benidorm Fest ya nos intuíamos, ¿no? Esta sirenita ahí era como, ¿por qué han puesto la sirenita en la promoción? Y, hombre, un poco se levantaron las sospechas de que iban a cambiar el trofeo, cosa que yo agradezco porque cuando se decidió, y además es que me acuerdo que lo hablábamos todo el rato, cuando se decidió y cuando se presentó el formato del micrófono, que es que era una copia del de Eurovisión, decíamos, qué pena si nosotros teníamos ya nuestra propia esencia, que era una sirenita, el no mantenerla. Así que me alegro un montón que hayan vuelto a a la imagen de la sirenita y poder relacionarlo con el Festival de Benidorm. Ahora el Benidorm Fest. Es un movimiento para darle identidad propia al festival. Radio y Televisión Española recupera el trofeo histórico del antiguo festival del Benidorm, la Sirenita de Oro. Este cambio simboliza la intención de que el certamen no sea solo una preselección, sino una marca independiente especialmente relevante este año ante la ausencia de España en Eurovisión. Creo que ha sido realmente un movimiento muy acertado. Una vez que nos han presentado las canciones, pues también nos han podido presentar los compositores de las distintas canciones y hay nombres que seguro que algunos te van a sonar, ¿no? Los nombres de peso tras las canciones de Fangoria a ganadores de Latin Grammy. Tenemos a Asa, que es compositora, pero que es una de las... Bueno, aquí tenemos absolutamente todos los compositores de todas las canciones, pero nos vamos a centrar en los más famosos o los que puede que te puedan sonar, ¿no? Asa, que es una de las propias participantes, simplemente que recordar que cuenta con una extensa trayectoria en la industria, compuesto de éxitos comerciales como el Ya no quiero nada de Lola Índigo o el Booty de C. Tangana y Becky G, además de tener experiencia eurovisiva, ya que es coautora del Palante, que era la canción de Soleá Morente en Eurovisión Junior. Luego también tenemos gente como Jorge de la Cruz, que participó en el Benidorm Fest y por eso regresa al certamen, pasando de concursante del 2024 a compositor de Dopamina para Tiat, tras haber escrito para figuras como Sergio Dalma, por ejemplo, también ha sido compositor. Y luego tenemos también nombres como Luis Ramiro, que firma la canción de Funambulista, avalado por sus resultados recientes en Eurovisión Junior, donde fue coautor de Love You para Sandra Valero, que quedó en segunda posición, y Como la Lola de Chloe de la Rosa. Les ha ido muy bien componiendo en el Junior. Da el salto Luis Ramiro como compositor para el Benidorm Fest. En el apartado de producción destaca Garabato, que es responsable de la propuesta de Luna Key, que ha trabajado con Aitana, remezclado a Dua Lipa y estuvo nominado al Latin Grammy por el tema Columbia de Quevedo. Y también figura el histórico Cachorro López junto a Miranda, reconocido productor de discos icónicos de Paulina Rubio o a Andrés Calamaro. La lista de compositores se completa con nombres como Nacho Canut, que es miembro de Fangoria junto a Alaska, que repite experiencia en el festival escribiendo para Q-Minerva, y Greg Taro, quien compite tras haber sido coautor de Always on the Run, el tema con el que Alemania logró su mejor resultado reciente en 2024. Y Mauro Canut, Nacho Canut con Mauro Canut, haciendo equipo para la composición de Q-Minerva. Muy bien, si te enteraste bien, suerte. Si no, ya lo vas a tener difícil. La venta de entradas, bueno, anunciaron ese mismo día 18 y las han estado vendiendo justo durante las Navidades. A mí me ha parecido unas fechas malísimas porque es que, vamos, ¿qué eran? ¿El 22, el 23 y el 24? Es que, vamos, no pusieron la venta de entradas el día de Navidad pues porque les dio perecita. No he mirado todo, pero en principio está todo agotado, menos, eso sí que lo he mirado, las del ensayo de los viernes. Sabes que este año han puesto también show, un jury show. Bueno, no es jury porque en principio el jurado no tiene que dar sus votos ese día, pero es el ensayo del viernes que se va a hacer allí en Benidorm. Entonces,
Si quieres ir, yo he bicheado y quedan todavía entradas por si te apetece comprar para el viernes. Y lo que acabo de leer aquí en la noticia hace un rato es que también, pero que yo vamos, que las entradas iban con el CD de regalo, pues espero que sí. Pero eso me acaba de entender esto. Dice, como novedad, todos los asistentes que adquieran entradas para las semifinales o a la final recibirán el CD recopilatorio oficial del Benidorm Fest, que este año, si no recuerdo mal, dijeron que no se iba... Esto es, que este año no se comercializará. Pues mira, chico, fenomenal. Yo he conseguido entraditas, así que tendré mi CD para mi colección. Fantástico. Pasamos a noticias ya de otras preselecciones. Pues el Festival Ikengue se celebró la última semana de diciembre. Albania elige la primera canción del año. Alice Kalasi gana con Nan, que significa madre. Se ha llevado 5 de los 7 doces del jurado. Y vamos a escuchar un poquito de la canción. Esta fue la canción ganadora del Festival Ikengues de Albania. Muy balcánica, muy, muy intensa. Nada, simplemente decir que este año el Festival Ikengues, la verdad, a nivel de escenografía, a nivel de show, ha estado bastante bien. Hombre, un ritmo un poco lento, muy estilo italiano, pero la escenografía, tenían a todos los músicos y a los coristas repartidos por el escenario, las luces, todas las pantallas. A ese nivel yo creo que han avanzado, se han modernizado un poquito. A nivel realización, cámaras, pues todavía les falta un poquito ahí por actualizarse y ponerse al día. Pero el show ha mejorado y le han quitado mucho relleno que otros años le metían cosas de relleno que era un poco insufrible. Así que bien, esta pequeña modernización por parte del Festival Ikengues. Aunque el nivel de las canciones nos gustó más el año pasado. Eso es así. Nos prometieron que íbamos a tener folclore como el Skroda Electronique, folclore actualizado, y no, mucho no hubo. Simplemente podemos decir que mucho no hubo. Montenegro también celebró su Montesong y declara a Tamara Sikovic con la canción Nova Zorra como ganadora del Montesong 2025. Esta fue la segunda edición. Tamara participó ya también el año pasado, así que esta es la segunda vez que participa y gana. Pues un poco como es la Blanca Paloma de Montenegro. Su canción Nova Zorra está compuesta por autores serbios y ha vencido a otras propuestas que venían con firmas suecas. Vamos a escuchar un poquito. Nova Zorra. Muy bien, con mucho ritmo. Eso es, pues nada, ya tenemos la segunda canción de Festival Nacional elegida. Pasamos a más noticias de otros países. Portugal, seguimos con la rebelión en el Festival de Cansao. Dinis Mota, la crisis agudiza, y Dinis Mota, uno de los participantes, ha confirmado que si gana el festival portugués, también renunciará a ir a Viena mientras Israel siga en la competición. Mota ha sido muy contundente: nunca podría estar del lado de un agresor, reescribamos la canción. Propone incluso un concierto alternativo en Austria para recaudar
ayuda humanitaria. Pero también la banda Agridotse, o Agridose, no sé cómo se pronunciará, se une al plante. Ya son 13 de los 16 artistas en contra. Se suman al boicot. 13 de 16 han declarado que no irán a Eurovisión bajo las circunstancias actuales. En el extremo opuesto tenemos a Bandidos do Cante, que son hasta la fecha el único grupo que ha confirmado públicamente que sí acudirá a Eurovisión en caso de victoria. Y los artistas Andrea Amaro y Sandrino aún no han manifestado una posición pública al respecto. Así que esa es la situación del Festival de Gansao de este año, que en principio Portugal ha dicho que enviarse a alguien se va a enviar. Ahora, que que tienen que rebuscar entre el penúltimo, ¿sabes? O sea, pues es así. Pues ya se las apañarán. Pero que enviar a alguien van a enviar. Eso es lo que han dicho. Noticia de Noruega. Rumores de que Alexander Rybak puede volver al Melody Grand Prix noruego. La cosa es que pues, Alexander Rybak, el ganador de 2009, ha publicado un teaser anunciando su nuevo álbum para el 19 de enero, que es exactamente el mismo día que la NRK va a revelar quiénes son los artistas que participan en el Melody Grand Prix. Y lo ha hecho además con... Aquí no está el anuncio, pero lo ha hecho además con un mensaje que pone «Prepárate 2026», ¿no? Entonces eso ha hecho que pues, todas las especulaciones se disparen. Y luego, para colmo, la NRK, que le va el mogollón la marcha, encima ha hecho declaraciones diciendo que admite divertirse con la fábrica de rumores que se generan, ¿no? O sea que ahí alimentando un poco fuego. A mí, ¿qué quieres que es que ya sabe, bueno, para los que me conocéis un poco más, es que sabéis que este señor me da bastante pereza. Esto es una opinión personal. Y Fairy Tail me tiene hasta aquí ya. Entonces, bueno, pues ya veremos. Pero oye, que si vuelve y tiene una canción muy chula, ya volvió y la canción no me acabó fascinando, ¿eh? Así que a ver qué trae, si es que vuelve, a ver qué trae este año. Croacia presentará sus 24 apuestas para el Dora mañana. Mañana mismo tenemos canciones del Dora. Mañana día número 8. Atentos, 8 de enero. La HRT estrenará las 20 canciones del Dora 2026 en radio y también estarán en YouTube. Tenemos viejos conocidos entre la lista de nombres. Alenduras, Fengsta, por ejemplo, así que recuerdo, Irma, seguro que se me escapa alguno, pero bueno, Las Lelek, Stella Rade, y bueno, seguro más nombres que ahora mismo no caigo, pero bueno, que tenemos viejos conocidos en la lista. Mañana las 24 canciones del Dora. Pasamos a Bulgaria, que vuelve a lo grande. Han decidido que tras su ausencia desde el 2022 van a volver con una preselección y con un sistema muy curioso que os cuento a continuación. Primera gala va a ser el 24 de enero, 8 de la tarde. La preselección arranca con los 15 aspirantes interpretando temas de su propio repertorio. La votación combina un jurado de 5 miembros que van a puntuar del 1 al 5 y el voto del público online, que va a otorgar puntos escalonados del 15 al 1 según el ranking de favoritos. De esta fase se van a clasificar los 7 mejores. Los 7 mejores, o sea, la mitad, vamos, prácticamente la mitad. Para la siguiente ronda. Y van a incluir todos los que empaten en la 7ª posición van a pasar. O sea que no hay desempate y tal. Todos los empates también pasan. Pasamos a la segunda gala del 24 de enero al 31 de enero. Los finalistas van a volver a competir con 2 canciones, pero también de su propia discografía, manteniendo el sistema de votación donde el público va a repartir ahora, como son solo 7, pues del 1 al 7 puntos. Y el participante que obtenga la mayor puntuación total
será proclamado oficialmente el representante de Bulgaria. O sea, eligen al representante con canciones propias de la discografía del artista. Y una vez que han elegido al artista, la gran final, por llamarlo de alguna manera, o la gala de elección de canción, va a ser el 28 de febrero. Ya nos pasamos del 31 de enero al 28 de febrero y ya con el artista elegido el foco va a pasar a la canción. El representante interpretará 3 temas inéditos creados específicamente para el festival. Y un jurado ampliado de 10 personas y el televoto decidirán la canción ganadora mediante un sistema simplificado, otorgando 3, 2 y 1 punto a las opciones según su preferencia. Vamos, o sea, por si te has liado, no te líes, es muy sencillo. Primero eliminan en una gala a 7 de los participantes, en la segunda gala eligen al ganador, pero se hace no con canciones de Eurovisión, sino con canciones de su propia discografía. Y una vez elegido el ganador, pues durante un mes van a componer 3 canciones y harán una gala para elegir la canción que llevará a Eurovisión. A mí no te creas que es un formato que me acaba de gustar simplemente porque, chico, porque eliges y tal según las canciones de la discografía del artista, que no tiene nada, absolutamente nada que ver con luego con lo que te pueda proponer, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero que sea una preselección con las canciones que van a participar. A nosotros ahora, a nivel de festival nacional, bueno, pues nos va a servir para descubrir artistas nuevos y para descubrir justo cosas que nos interesan, que son canciones de su discografía. Así que nos viene bien. Como ya la siguiente fase ya sí que no nos interesa absolutamente nada, pues este formato, pues mira, bien, porque así escuchamos ya canciones que ya están hechas y que se supone que son buenas, ¿no? Que son representativas de su discografía. Pasamos a Ucrania, que fija su final para el 7 de febrero. Se va a celebrar el 7 de febrero además con una misión social. Van a recaudar fondos para una organización que se llama Superhumans, que es un centro especializado en prótesis para veteranos de guerra. Y bueno, ya tenemos la lista de los 9 finalistas que ha elegido el jurado que van a participar en la final. Jerry Hale, Loud, Leleka, Molody, Monocate, Mr. Bell de Aliens, Valeria Force y Chukarriba. Esos son los que ha elegido el jurado como finalistas directos. Nos quedan Kayat, Cariotipe. Cariotipe, ya no recuerdo quién era la cantante de Zoom, pero ahora estoy dudando de si es esta. Pero bueno, Monfia, Anstey, Marta Damchuk y OKS. Estos son los que no ha elegido el jurado y de entre estos van a luchar por la 10ª plaza en la final, que se decidirá mediante una votación wildcard abierta al público a través de la aplicación esta ucraniana que usan, ¿no? Este ganador se anunciará antes del 15 de enero. Entonces ahí ya tendremos los 10 nombres, las 10 finalistas del Bitbir. Pasamos a noticias de Letonia y de Polonia, que avanzan también en sus preselecciones. Letonia, ya tenemos el reparto de semifinales para el Supernova, que se va a celebrar el 31 de enero y el 7 de febrero. De estas 2 galas, aquí tenemos el reparto de nombres. De estas 2 galas saldrán los 10 finalistas oficiales, aunque el reglamento guarda una sorpresa. La organización se reserva el derecho de otorgar un comodín, un wildcard, a una candidatura eliminada, lo que podría elevar la final a 11 participantes. Ahí, sorpresita que nos ha guardado los letones. Y por parte de Polonia, pues que han realizado ya las audiciones que estaban haciendo en Varsovia. Unos 20 artistas han pasado por esas audiciones internas y que de ahí van a elegir a sus 10 finalistas. Aunque algunos veteranos han quedado exentos del casting por su demostrada experiencia.
También se han elegido 2 reservas y podrían sumarse hasta 3 comodines, hasta 3 wildcards. La final de Polonia será el 14 de febrero, el mismo día que el Benidorm Fest, con una regla clave. El ganador lo decide exclusivamente el público, 100% televoto. El jurado solo intervendrá como respaldo en caso de empate o fallo técnico. Dime tú cómo va a haber un empate en televotos. Es que sería un locurote total. Malta, sacan la artillería pesada. Baby Lasagna y Tommy Cash como invitados para las galas de Malta. Quieren brillar. Ya han confirmado a Baby Lasagna, que va a actuar en la final del 17 de enero, y Tommy Cash, que va a actuar en la semifinal. Ya tenéis las canciones de Malta publicadas, que además les han hecho unas fotitos, les han unificado la imagen visual a los artistas. La verdad es que eso ha estado muy chulo. Y la verdad es que han cuidado mucho las producciones de las canciones. La verdad es que en general las escuchas, las producciones están muy bien. El nivel, bueno, nosotros las escuchamos aquí en el canal el otro día, las estuvimos puntuando. Un par de cositas tiene. Yo por lo menos un par de canciones así que me gustaron y que dije, mira, no están mal. Sí que tiene. Luego el resto, pues ya cada uno con sus gustos y con lo que le gusta, pues bueno. Pero en mi opinión el nivel, pues mejorable también. De Grecia, que sabéis que ahora el Ethnikos Telenikos se va a llamar el Sing for Greece Ethnikos Telenikos. Desvela sus cartas. Ya sabemos los candidatos. Ha presentado a los 28 candidatos de su Sing for Greece, que competirán divididos en 2 semifinales. Y aquí los tenemos divididos en las 2 semifinales de cada gala. El voto del público clasificará a 7 canciones, conformando una gran final de 14 participantes. Aquí tenemos los nombres. Vuelve Evangelia, es el nombre así que todos esperábamos que volviera. El ganador final se decidirá mediante un sistema mixto. El peso principal recaerá en el público, 50%, complementado por 2 paneles de jurados, uno internacional, 25%, y otro nacional griego, otro 25%. Y también tenemos nombres muy conocidos, como es el regreso de Cosa Mostra, que son los de Alcohol is Free, de 2013, y que vuelven con este tema, con un tema que se llama Bulletproof. Así que nada, tendremos también un puntito de nostalgia marcado. Check. Pasamos a Alemania, que prepara una super final de 3 horas. Han confirmado, la cadena SWR ha confirmado que su final nacional será el 28 de febrero. Y bueno, han dicho que empezará a las 8:15, que acabará a las 11:15. Así que tenemos 3 horazas de final nacional de Alemania. De Austria, para acabar, la noticia de una retirada. Tamara Flores se retira y por motivos personales, y va a ser sustituido por Sigrid Boxy con la canción When It's Rauche, When I Smoke. Una pena, porque Tamara nos tenía una canción que se llamaba Chingona. Yo tenía muchísimas ganas de escuchar esta canción, a ver si la publica, aunque no sea en el concurso, y la podemos escuchar, pero ese Chingona me apetecía en Austria, En fin. Ya está publicada, me dicen en el chat que ya debe de estar publicada. Pues yo no la he escuchado. Luego ya está publicada, me confirman. Pues nada, a ver si la puedo escuchar. Y nada, repasamos un poco el calendario para los próximos días, próximas semanas, porque ya sabéis que esto ya empieza a ir rapidísimo. Va a ser una locura.
absolutamente todos los fines de semana y la publicación de canciones. Vamos a repasar un poco lo que nos espera en los próximos días, ¿no? Lo dicho, mañana las canciones del Dora, el día 8 se publican. El 14 nos anuncian los nombres de los artistas del UMK y también los artistas de Polonia, el día 14. El día 15 o antes del día 15, el online wildcard del 10º finalista del Bitbeer, y por lo tanto, una vez que ya lo tienen anunciado, nos podrán publicar ya todas las canciones de la final. Y el día 15 tenemos la semifinal de Malta. Y el día 17, que será ya, pero eso ya es para la semana que viene, el sábado de la semana que viene, tendremos 2 finales nacionales, la de Moldavia y la de Malta. ¿De acuerdo? Esto es el calendario de los próximos eventos. Pues eso. Estas son las noticias. Estos son, ya te digo, a partir de la semana que viene ya se empezará directamente a lanzar absolutamente todas las finales nacionales y lo que es estreno de canciones, celebración de semifinales, finales, ya va a ser un parar hasta marzo. Lo que nos queda de temporada hasta marzo, ya sí, lo típico va a ser un locurote. Nada, me dejas aquí abajo, pues nada, cuál ha sido tu noticia favorita o de qué final nacional estás más expectante, tienes muchas más ganas. No te olvides de suscribirte, darle al like, darle a la campanita, todo, compartirlo, déjale 5 estrellas, estés donde estés. Nosotros estamos aquí en directo en Twitch los miércoles a las 9 de la noche. Tú si estás en YouTube o en iVoox o en los podcasts de Apple, donde sea, pues te mando un asbesto y te espero en el próximo episodio. Chao.